Gracias por acompañarnos, bienvenidos a su espacio Opiniones. Hoy vamos a hablar del tema electoral, pero vamos a verlo desde otra óptica, con otro lente, el lente de la historia, el lente de cómo evaluarlo en el proceso histórico nacional. ¿Qué significa que el FMLN haya ganado estas elecciones presidenciales? Y si podemos revisar un poco todos los procesos electorales, políticos, nacionales, o al menos las concepciones más importantes de la historia de nuestro país. Para hablar precisamente de historia y cómo esto impacta, está con nosotros el historiador e investigador Carlos Cañas Dinarte, a quien le agradecemos la oportunidad de hacer esta plática sobre este impacto que tiene el proceso electoral del 15 de marzo. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días y un saludo a nuestra audiencia. ¿Qué significa para la historia este triunfo del FMLN? ¿Cómo lo ubicaría dentro de toda la historia política del país? Bueno, hay que recordar que desde el periodo de la independencia y la constitución del Estado Nacional, entre 1821 y 1824, lo que hemos tenido básicamente han sido gobiernos que se han debatido entre ser liberales y ser conservadores. Esa era como la ideología política predominante en ese entonces. Y esencialmente los liberales y los conservadores no necesariamente podemos equipararlos con las izquierdas y las derechas, sino más bien eran gobiernos preocupados por no solo el patrimonio de ciertos sectores, sino además por la constitución de toda una serie de estructuras y legislaciones para la consolidación del Estado Nacional. Si durante la época colonial, por ejemplo, lo que había predominado era el municipio o la alcaldía como la estructura fundamental cercana a la población, a partir de 1850 en adelante, lo que va a dominar es el control de la nación, el control de la república, es decir, la constitución de un territorio con leyes, con presidencia, con asamblea, con senado, cuando éramos bicamerales, ¿no? Cuando teníamos doble poder legislativo. La Corte Suprema también. Entonces, de lo que se trató en aquella época fue de construir la república, todo lo que tuviera que ver con la cosa pública, y la cosa pública obviamente en función de una estructura económica derivada del café y de otros cultivos monoagroexportadores. Hacia 1900 más o menos, 1910, lo que va a ocurrir es que en la Universidad Nacional comienza a hablarse de socialismo y comienza a hablarse de marxismo, y en la siguiente década, en la década de los 20, lo que vamos a tener es la presencia de estructuras internacionales al interior del Salvador, como es el caso del Socorro Rojo Internacional, que van a promover justamente las ideologías derivadas de la Unión Soviética. Pero sigue siendo una extensión de aquella pelea entre liberales y conservadores en la conformación o cómo manejar la cosa pública o la visión de nación. No, porque justamente eso, cuando surgen estas ideas en los años 20, es porque se comienza a manifestar la idea de que es necesario una ideología política de izquierdas, socialismo, comunismo, anarquismo, ¿verdad? Anarcosocialismo, etcétera, etcétera, van a ser palabras que van a empezar a surgir. La gremialización, por ejemplo, la sindicalización, son elementos que van a empezar a darse en aquella época. Para los años 30, eso termina en la consolidación y en la presencia del Partido Comunista Salvadoreño. A partir de ese momento, entonces, el objetivo es justamente la toma del poder por las elecciones. La primera elección a la que se presenta el Partido Comunista es la presidencial de 1930, y además las elecciones legislativas y municipales de ese mismo año. Indudablemente no ganan, ¿verdad? Y el Partido Comunista pasa a ser proscrito desde entonces hasta prácticamente los acuerdos de paz, cuando ya justamente tiene presencia pública en la sociedad salvadoreña. No tiene que ver con la lucha de liberales y conservadores, porque al fin y al cabo los liberales y los conservadores no ponían, por ejemplo, en duda una serie de elementos que tenían en común. Gabriel García Márquez dice que la lucha entre los liberales y los conservadores en toda América Latina, la gran diferencia era que los liberales iban a misa de 8 y los conservadores a misa de 5. Entonces que no había gran diferencia realmente. Bueno, en el caso nuestro tampoco.
no había una fuerte tradición liberal porque lo que más predominaba era la visión conservadora. Esa visión conservadora es la que va a fortalecer al ejército, va a fortalecer a otras estructuras como la Guardia Nacional, como la Policía de Hacienda, y esa es la tradición política que se va a venir implementando, incluso la de los fraudes electorales. O sea, era bastante común que, como las elecciones duraban 3 días, para que la gente pudiera ir de todos los cantones y todos los lugares más retirados a votar, entonces las urnas permanecían 3 días ahí en el lugar de votación y claro, ahí podía pasar cualquier cosa, pues entonces no había libertad en ese sentido, no había una democracia electoral, la gente participaba, votaba, pero ganaba en el país, por lo que usted menciona, o uno puede ver en la historia, sí hay una vocación, digamos, democrática, pero al final en los procesos, en la práctica, no realmente democrática, porque participó el Partido Comunista en elecciones, o se hacían estos procesos electorales, hemos tenido entre 70, 75 presidentes o quién sabe cuántos más gobernantes sí. Y algunos con meses en el ejercicio del poder, con días, juntas de gobierno, gobiernos provisionales, la mayoría derrocados o que entregaron el poder por presiones o que fueron también asesinados. Es decir, en esta historia de democracia, de la construcción democrática del país, no ha sido sencillo. ¿Y cómo traer toda esa historia al proceso electoral que acabamos de pasar? En la actualidad, exacto. No ha sido un proceso sencillo, es un proceso marcado profundamente por violencia, por el ejercicio de la violencia también. Vicepresidentes, presidentes fueron asesinados en medio de ese proceso. Pero sobre todo lo que ha tenido el país ha sido una tradición autoritaria. Yo no creo que tengamos una vocación democrática, sino muy reciente. Por lo menos desde el año 82 y el año 84, cuando las personas tomaron conciencia que era necesario votar por una nueva asamblea constituyente, en el 82 para crear la Constitución del 83, que es la que tenemos en vigencia, y en el 84 para elegir democráticamente al ingeniero José Napoleón Duarte, que fue el primer presidente electo después de mucho tiempo de permanencia de las juntas revolucionarias de gobierno. Entonces, en ese sentido, yo creo que del 82-84 para acá es que ya tenemos un ejercicio electoral más o menos consolidado. Indudablemente eso ha costado muchísimo, porque obviamente para nadie, creo yo, es un secreto que el sistema electoral no es perfecto, pero es perfectible y eso es importante. Al menos no nos ocurren casos como en otros países centroamericanos, donde al fin y al cabo se manipulan las elecciones todavía y finalmente logra llegar el candidato oficial o logra llegar quien designe el partido. Yo creo que en ese sentido hay que ser responsables y ver que el ejercicio electoral nos ha producido justamente, para entroncarlo con el presente, la posibilidad real y concreta de que por primera vez la izquierda salvadoreña lleve a un candidato a la presidencia. Eso es relevantísimo. No solamente marca el cambio de los 20 años de ejercicio de poder de Alianza Republicana Nacionalista Arena, sino marca incluso una etapa importante de la historia del país. Ahora, el tema es que no solo basta con ganar las elecciones. O sea, ganar las elecciones es parte de un proceso democrático electoral. Ahora viene el ejercicio del poder. Que el ejercicio del poder, las elecciones son únicamente la puerta de entrada al poder ejecutivo. En eso, en el histórico, es donde quizás El Salvador ha tenido mayor cantidad de problemas, en cómo manejar una vez que llega alguien del poder, al poder y empieza a manejar la institucionalidad o a mover piezas en la institucionalidad de algo que no es como esperan los círculos de poder. Exactamente. Entonces, por eso creo yo que también es importante ver el ejercicio que se comentaba hace un rato aquí mismo en el canal, el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.